Bueno, muchachos, este va a ser el primero de los videos instructivos que vamos a estar dando. Y qué mejor tema para comenzar que cómo funciona un split frío-calor. Acá tenemos un esquema de un sistema dividido, split frío-calor. Tenemos todos sus componentes y vamos a empezar a describir los componentes principales. Tenemos el compresor, tenemos, disculpen la mugre de la mano, pero bueno, he estado trabajando, así que creo que es un buen justificativo. Tenemos la válvula de 4 vías, tenemos el intercambiador de calor, ¿sí? Que en la jerga nosotros le decimos condensador, pero en realidad es un intercambiador de calor en un equipo frío-calor, porque esa función depende del modo en el que lo tengamos seteado el equipo para saber si funciona como condensador o como evaporador, ¿sí? Así que vamos a llamarlo intercambiador de calor. Tenemos un filtro, tenemos un dispositivo de expansión primario, tenemos una válvula check y un dispositivo de expansión secundario, ¿sí? En la unidad interior vamos a tener el otro intercambiador de calor y después tenemos, bueno, los forzadores, que tenemos un forzador exterior y un forzador interior. El funcionamiento básico de un sistema de refrigeración, creo que ya todos lo conocen. Ya a medida que vayamos subiendo más videos al canal lo vamos a ir repasando un poquito más para que no queden dudas. Pero el funcionamiento, acá vamos a hacer una breve descripción de cómo funciona el equipo en frío. Lo que tenemos que entender como medida primaria es cómo funciona una válvula de 4 vías. Para eso vamos a hacer una descripción. Bueno, lo que vamos a estar haciendo es una descripción de esto. Esta es la válvula de 4 vías, o válvula inversora, o bomba de calor, como sea que la llamen en sus respectivos países o zonas. Esta válvula está conformada por un cuerpo principal, un cuerpo actuador y una bobina solenoide. La bobina es la que se encarga de hacer actuar a la válvula, la cual mediante un mecanismo hace actuar al cuerpo primario de la válvula. Esta válvula internamente tiene una placa que tiene un sello de cada lado y tiene 2 orificios y un túnel de bypass. Acá en la válvula lo vamos a poder ver mejor. Acá van a ver, estos serían los sellos de la placa, ¿sí? Ese que está ahí es el bypass y ahí tienen uno de los orificios, ahí, y ahí está el otro, ¿sí? ¿Cuál sería la forma en la que actúa este sistema? Cuando se actúa la válvula en estado de reposo siempre está hacia uno de los costados. Entonces, el refrigerante que viene de descarga por acá, como estos dos, en este caso, estas dos salidas, están tapadas por el bypass, el único camino posible que le queda, imaginen que todo esto está sellado, el único camino posible que le queda es venir por acá. Acá va a ir a uno de los intercambiadores, va a hacer su intercambio de calor, va a pasar por el dispositivo de expansión y va a volver por esta otra salida o entrada. Acá sería entrada en este caso. Cuando llegue acá no le va a quedar otra más que bypasearse a través de este túnel y va a volver acá, que es la succión, ¿sí? En el caso contrario, cuando se actúa la válvula, va a hacer esto, la placa. Entonces ahora el bypass queda entre este y el que queda libre es este, que está alineado con este orificio. Entonces, el refrigerante que venga va a entrar por acá y ya no va a ir para este lado, va a ir para acá y va a pasar al otro intercambiador. Ahora vamos a ver cómo eso se traduce. Bueno, vamos a suponer este sistema funcionando en modo refrigeración. El compresor envía refrigerante a alta presión y alta temperatura
a través de la cañería de descarga hacia la válvula de 4 vías. En la válvula de 4 vías, esta placa que se mueve hacia un lado y hacia otro, se va a estar alineando este bypass con estos dos caños y este con la salida que da hacia el intercambiador exterior. Entonces, ¿cuál es el camino del refrigerante? El refrigerante va a pasar por acá, va a pasar por este orificio, va a pasar por toda esta cañería a través de este intercambiador que hace las veces de condensador en este caso. Se va a condensar el refrigerante, va a pasar en estado líquido a través del filtro, ¿sí? Va a pasar por el dispositivo de expansión y acá la válvula check, que va a estar abierta o va a permitir el paso del refrigerante, va a dejar que este refrigerante vaya, ¿sí?, expandiéndose hacia la unidad interior. Acá va a tomar calor el refrigerante para evaporarse, ¿sí?, y se va a ir transformando en gas. O sea, este refrigerante que llegaba acá en estado líquido se va a ir transformando en gas. Se va a ir evaporando. Una vez que se evapore y que vuelva, va a volver por la válvula de 3 vías, va a pasar a través de la cañería de succión y va a llegar nuevamente a la válvula, donde se va a encontrar con este bypass, con el bypass que habíamos mostrado antes, acá. Entonces, ese bypass, que va a hacer que el refrigerante, el único camino posible que le quede sea este, o sea, va a entrar por acá, va a dar la vuelta y va a salir por acá. Fíjense que cuando está actuado en frío, la válvula, este orificio queda fuera de juego, digamos que no influye al funcionamiento del sistema. Entonces el refrigerante va a retornar por esta cañería, que sería la del medio de la válvula, hacia el compresor. Tengan en cuenta esto, en una válvula de 4 vías, esta cañería siempre corresponde a la descarga del compresor, o sea, es lo que sería el alta directa del compresor, y esta corresponde a la succión, sería la baja directa del compresor, ¿sí? Ahora vamos al sistema actuado en modo calefacción. Cuando actuamos el sistema en modo calefacción, esta placa que pasó de estar de este lugar, estaba en este lugar, va a pasar hacia el otro lado. Entonces acá, si lo representamos, va a pasar esto, donde este orificio se va a alinear con esta salida y este bypass se va a alinear con estos dos caños. ¿Qué va a pasar? El refrigerante que viene por acá, por el alta, por la descarga, va a pasar, en vez de irse hasta este intercambiador, se va a ir hacia el otro, a través de lo que sería el caño grueso del split, ¿sí? Lo que antiguamente, o sea, lo que en modo refrigeración era la cañería de aspiración o de baja, va a ser alta, ¿sí? Y va a pasar directamente a la unidad interior, que ahora este intercambiador va a ser de condensador. El refrigerante acá va a liberar calor, que eso es lo que produce el efecto de calefacción, y se va a licuar. Va a pasar por acá, va a volver a través de la cañería fina, ¿sí? Y acá se va a encontrar con la válvula check. La válvula check tiene una particularidad. Para un lugar, o sea, desde acá para acá, permite que pase el refrigerante y de acá para acá no permite. Entonces, ¿qué pasa? Como no permite que pase el refrigerante hacia el otro lado, el refrigerante la única que le queda es pasar a través del dispositivo de expansión secundario, que es este, que funciona solamente en calor. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá vamos a tener una suma de capilares en donde el refrigerante va a pasar por el dispositivo de expansión secundario y después va a pasar por el dispositivo de expansión primario, o sea, por el primer capilar que habíamos visto antes. Vale decir que en modo calefacción yo tengo una suma de capilares. ¿Para qué se hace esto? Para bajarle más la presión al refrigerante a la salida del capilar. Entonces, ¿qué efecto voy a tener si yo bajo a la salida del capilar la presión? Voy a bajar la temperatura de evaporación. Eso me va a permitir tomar calor de un lugar en donde a primera vista, a priori, no tengo demasiado calor. Después ahora lo vamos a ir explicando un poquito más adelante. Sigamos con el recorrido. Acá se va a evaporar el refrigerante, ¿sí? Se va a transformar en gas, va a retornar a
través de esta cañería y acá se va a encontrar con el bendito bypass. Este bypass con el que se va a encontrar acá va a permitir que el refrigerante entre por acá, pase el bypass y vuelva a el acumulador de succión del compresor para después volver a ser aspirado y así perpetuar el ciclo. El sistema, fíjense, lo único que hace es modificar el recorrido a través de esta válvula, de esta placa, modifica el recorrido del refrigerante, en donde en un principio en modo refrigeración entra directamente a la unidad, al intercambiador de la unidad exterior, y en el modo calefacción entra directamente a la unidad interior. Vale decir que lo único que hace es transportar calor desde un lado hacia el otro. Ahora vamos a ver que en un sistema trabajando en refrigeración, un sistema dividido, el sistema global, digamos, la unidad completa, está trabajando en un equilibrio termodinámico, cosa que no pasa cuando estamos haciendo trabajar el equipo en calor. Y ahora vamos a ver por qué. Este bypass con el que se va a encontrar acá va a permitir que el refrigerante entre por acá, pase el bypass y vuelva a el acumulador de succión del compresor para después volver a ser aspirado y así perpetuar el ciclo. El sistema, fíjense, lo único que hace es modificar el recorrido a través de esta válvula, de esta placa, modifica el recorrido del refrigerante, en donde en un principio en modo refrigeración entra directamente a la unidad, al intercambiador de la unidad exterior, y en el modo calefacción entra directamente a la unidad interior. Vale decir que lo único que hace es transportar calor desde un lado hacia el otro. Ahora vamos a ver que en un sistema trabajando en refrigeración, un sistema dividido, el sistema global, digamos, la unidad completa, está trabajando en un equilibrio termodinámico, cosa que no pasa cuando estamos haciendo trabajar el equipo en calor. Y ahora vamos a ver por qué. Cuando yo tengo un sistema trabajando en modo refrigeración, ¿sí?, el calor que está tomando el refrigerante va a estar dado por el ambiente, el cual está a una temperatura, vamos a suponer una temperatura de unos 30 grados, va a pasar al refrigerante y el refrigerante lo va a enviar, ¿sí?, hacia un ambiente que también a priori está a 30 grados, entonces no supone un gran inconveniente porque es una causa natural que el refrigerante fluya desde un lugar más caliente a un lugar menos caliente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando estamos trabajando con un sistema en calefacción? Yo tengo que tomar calor de un ambiente que está a una temperatura baja, ¿sí?, y forzarlo a que salga a un lugar en el que la temperatura también está baja. Entonces, yo tengo que concentrar este calor que estoy tomando desde un ambiente, desde un lugar en el exterior, que está a una temperatura de, vamos a suponer, unos 10 grados, y concentrarlo para que a la salida de la unidad interna yo tenga entre unos 45 y unos 50 grados, ¿sí? ¿Cómo lo logramos a eso? Hay una condición en la cual nosotros a veces no tomamos mucha referencia, no le prestamos demasiada atención, pero es la dimensión que tiene un intercambiador con respecto al otro. El intercambiador interno siempre es bastante más chico que el externo. ¿Por qué? Porque en un sistema tradicional de refrigeración, o sea, un split funcionando en modo refrigeración, en el condensador yo tengo que evacuar el calor que se genera tanto por el trabajo mecánico del compresor como el que absorbo en el ambiente, o sea, el que tomo el calor que estoy tomando del ambiente. Entonces, este intercambiador tiene que ser más grande porque yo acá tengo una suma de calores, tengo el calor de este y el calor de este, ¿sí? Calor de evaporador y compresor lo tengo que evacuar en uno solo, ¿sí? Esto
en cierta manera nos ayuda para que en modo calefacción yo pueda concentrar más calor acá, porque como es más chico este intercambiador, me va a servir para concentrar el calor. Ahora bien, ¿cómo hace para tomar la máquina calor de un ambiente que está a 10, a 5, a 2 grados y concentrármelo acá? O sea, ¿por qué yo si hace frío afuera, en el exterior, cómo tengo yo esos 45, 48, 50 grados acá adentro? Bueno, eso se logra a través de la evaporación del refrigerante, que al estar evaporándose a una temperatura menor que el ambiente, está tomando calor de ese ambiente. ¿Sí? Todos sabemos de que el calor fluye de el lugar que tiene mayor temperatura al lugar que tiene menor temperatura. Entonces, si volvemos a este diagrama, vamos a ver que la suma de estos capilares va a hacer que el refrigerante se esté evaporando a una temperatura bastante por debajo de cero. Entonces, si tenemos un ambiente que está a 10 grados o a 5 grados o a 8 y estamos evaporando a una temperatura de unos menos 5, menos 6, menos 8 grados, ¿sí? El calor, ¿de dónde va a fluir? Va a fluir del aire que está pasando acá, que está más caliente que el refrigerante que se está evaporando, hacia el refrigerante, ¿sí? Ahora bien, estoy tomando calor de un aire que está a una temperatura de 10 grados. ¿Cómo lo concentro acá? Y lo concentro a través de ¿qué? De la compresión que se va a generar acá, ¿sí? Y nos vamos a valer de ¿qué? De que este intercambiador, el de la unidad interior, es más chico que el otro, ¿sí? Entonces acá, ¿qué va a pasar? Tengo menor capacidad de disipación de calor, entonces el calor se va a ver concentrado acá y por eso tengo un aumento, un incremento grande de la temperatura. Este intercambiador de calor no es tan eficiente como este. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá la temperatura va a subir, va a ser más elevada. Acá va a estar intercambiando calor a una temperatura más elevada. Para que ustedes se den una idea, es lo mismo que pasa, por ejemplo, si yo toco una lamparita de 60 vatios y toco un tubo fluorescente de 60 vatios. ¿Por qué el tubo fluorescente no está tan caliente como una lamparita? Y precisamente por eso, porque a menos de que consuma la misma potencia, el tubo fluorescente es más grande y tengo más eficiencia para disipar el calor, entonces no se concentra más la temperatura. ¿Sí? Ahora bien, hasta ahí el sistema está perfecto. El sistema está funcionando, toma calor del ambiente, dijimos toma calor de acá del ambiente, lo concentra acá y acá me lo libera. Tengo una serie de inconvenientes. Uno de esos inconvenientes es que, como acá yo voy a tener refrigerante evaporándose bajo cero, voy a tener un tema de congelamiento acá. Por lo cual, el sistema tiene previsto, a través de una serie de sensores, o del sensor de pozo o de directamente un temporizador, hacer un descongelamiento. ¿Cómo hace ese descongelamiento? Y pone el sistema en refrigeración un tiempo muy cortito para este ventilador y se vale de al refrigerante a alta temperatura y alta presión, lo hace pasar por este intercambiador que está congelado, descongela y después vuelve a su sistema normal, vuelve a su funcionamiento normal, que era el modo calefacción. ¿Sí? Ese es uno de los sistemas de compensación que tiene un equipo en calefacción. Otra cosa que nos puede pasar es que esta temperatura no esté en 10 grados, que acá yo tenga 18 grados, vamos a suponer. El calor que voy a estar tomando acá va a ser demasiado para lo que puede disipar este equipo, este intercambiador. Entonces voy a tener un tema de que se me va a empezar a ir de presión, la presión va a ser demasiado alta, la temperatura también va a ser demasiado alta, va a suponer un esfuerzo muy grande para el compresor, el cual me puede empezar a cortar por térmico. ¿De qué manera compensa el sistema eso? Para el forzador del ventilador exterior. Entonces, si yo paro este forzador, deja de pasar aire acá, que es el que aporta el calor al equipo en el modo calefacción, y una vez que deja de aportar calor, el sistema vuelve a sus presiones normales, o sea, se va compensando, ¿sí? El sistema acá va a bajar
la presión y va a bajar un poco la temperatura para mantenerla en sus niveles normales. Los equipos de baja gama lo paran al ventilador. Los equipos de alta gama varían su velocidad en relación a la temperatura que están teniendo en la serpentina interna. Entonces, a través de eso nosotros podemos, no nosotros, el sistema puede compensar lo que ya estaba descompensado porque el sistema de calefacción trabaja con una descompensación termomecánica, cosa que no nos está pasando, termodinámica, perdón, cosa que no nos estaría pasando en el modo refrigeración. Bueno, por hoy es todo, espero que se haya entendido. No olviden, si les gusta la explicación, de dar un like y de suscribirse al canal. Espero que les sirva y ya vamos a estar subiendo otros videos más explicativos de diferentes partes de los sistemas de refrigeración y de diferentes maneras de abordar el diagnóstico. Una cosita que me faltó aclarar con respecto a estas válvulas es que la actuación de esta placa no se da de manera directa, no es que la bobina que tenemos acá, que sería esta en este caso, es esta bobina, no actúa directamente sobre la placa, sino que actúa sobre una válvula, esta, ¿sí? A ver si la podemos enfocar, ahí está, que es una réplica de esta grande, pero en miniatura. Entonces lo que hace es tomar refrigerante a alta presión y alta temperatura de acá y lo va a bifurcar hacia uno de los dos de las puntas, y eso va a hacer que actúe, a ver, lo vamos a pasar acá que se ve mejor, eso va a hacer que actúe sobre este lado para que infle, para que sople, digamos, para que esta placa se mueva hacia acá, o hacia este otro lado para que vuelva hacia la otra parte. ¿Qué pasa con el refrigerante que quedó acá cuando esto está soplando de este lado? Ese refrigerante vuelve por el mismo lugar, o sea, vuelve por este capilar y retorna por el del medio a la parte de succión. O sea que si ustedes se fijan, tengo una réplica exacta de la válvula grande en miniatura. Entonces, lo que pasa acá arriba pasa acá abajo. ¿Por qué se hace esto? Porque si yo tuviera que hacer una bobina para que actuara directamente sobre todo este cuerpo, imagínense que las dimensiones tendrían que ser bastante más grandes que la de las bobinas actuales. Entonces, la válvula se vale de un mecanismo en miniatura accionado por esta electroválvula para manejar el circuito más grande y se ayuda de la presión que yo tengo en el sistema. Por eso estas válvulas no se prueban con los sistemas descargados, porque cuando pruebo una de estas válvulas con un sistema descargado, al no tener presión que haga actuar a la placa, no voy a obtener ningún tipo de cambio.